Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Nuevamente les damos la bienvenida a esta tercera sesión del propedéutico que se diseñó exclusivamente y específicamente pensando en los retos que vienen hacia adelante para ustedes. Esto desafío que se va a enfrentar de cara a la elección del 1 de junio en el Poder Judicial. Hoy toca el turno a el tema de ciudadanía, del cual nos va a hablar el ingeniero Roberto Wong, que es una persona que tiene una vasta experiencia de más de 50 años en la política, en la gobernanza, ha sido testigo de muchos sucesos en nuestro país a lo largo de todo este tiempo. Formó parte como alumno de la generación fundadora del ICAP, también del Movimiento Nacional Juvenil Revolucionario. Dirigió el primer centro de estudios técnicos del Movimiento Nacional Juvenil Revolucionario, que es el IEPES de los jóvenes, y el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Presidencia de la República con Luis Echeverría Álvarez. También fue director de coordinación sectorial en la Secretaría de Gobernación por más de 10 años, durante los cuales participó muy cerca de 4 secretarios de gobernación. También dirigió el Registro Nacional de Electores y formó parte del grupo fundador del IFE. Condujo su implantación y la creación de los instrumentos electorales que todavía hoy están vigentes y que particularmente como un déjà vu, hoy volvemos a tener mucho que ver con el hoy Instituto Nacional Electoral en otra etapa y en otro momento en la historia de este país. También formó parte del equipo de Luis Donaldo Colosio en la campaña presidencial. Fue un tiempo muy breve por un suceso que al final de cuentas lamentamos muchísimo por el impacto que representó en la vida de los mexicanos y particularmente en la política. Yo creo que marcó un parteaguas que hoy estamos todavía viviendo, a pesar de todo el impulso que se venía dando en aquellos momentos. Vemos que en el tiempo se detuvo con aquel asesinato. Hace 25 años también constituyó el primer servicio de inteligencia electoral para el PRI, denominado Geovoto, y su equipo con un hombre leyenda, uno de los hombres más conocedores de política y del PRI, que fue don Manuel Garza González, el meme Garza, y también como secretario técnico de la campaña presidencial de Francisco Labastida en el año 2000, adquirió la experiencia político-electoral más enriquecedora al perder por primera vez una elección presidencial. A veces, en la frustración, en la pérdida, es cuando más se aprende. Y generalmente creo que todas esas circunstancias vienen a fortalecer al ser humano a lo largo de la vida y en política todavía más. A partir de esa experiencia que el ingeniero Wong vivió, en donde no parecía que nunca iba a perder una elección el Partido Revolucionario Institucional, en este análisis y en este preguntarse qué había pasado, en esta introspección de la pérdida, del duelo, de la frustración, de todas esas emociones que nos invaden cuando alguna pérdida del tipo que sea viene a presentarse a lo largo de nuestras vidas. eh, Hace un análisis y quiere saber qué pasa. Y es así como introduce
a México por primera vez la mercadotecnia política y él es el principal promotor de los primeros consultores internacionales en México, de que la consultoría política y el marketing político estuviera presente y fuese un mercado México para los expertos internacionales. Y pues vaya sorpresa que 10 años después de haberlos traído, rechaza esa mercadotecnia política porque vino a sustituir a la política. Lo que tenía que ser un complemento resultó que no lo supimos aprovechar, no lo supimos ver y no se utilizó como una herramienta, sino que vino por quienes tomaron decisiones a sustituir una actividad tan importante en el desarrollo de los individuos en las sociedades que es la política. La política y el entendimiento de los ciudadanos, que es algo de lo que también hoy nos va a hablar el ingeniero. Y pues a partir de todas esas experiencias y este giro que da en su vida política y profesional desde hace 15 años, cuenta con la plataforma más completa que hay a nivel nacional de Big Data para la política y el gobierno. Desde hace 5 años viene trabajando en temas de inteligencia artificial aplicadas en la gestión de política y gobierno. Ha estado planteando a las dirigencias insistentemente de diversos comités ejecutivos nacionales en la política, insistiendo en que el actual modelo de partidos es un modelo obsoleto que se quedó atrás y la sociedad ha evolucionado y los partidos políticos han quedado y el sistema de partidos se ha quedado rezagado. Esto es, entendiendo esto, respondemos a muchos de de los cuestionamientos que nos hacemos actualmente de lo que viene sucediendo en las sociedades, no solo en México, sino también en el mundo. Creo que es un fenómeno ya en subsecuentes charlas iremos profundizando, que es muy interesante para entender lo que estamos viviendo en este momento. Y es así como también ha venido trabajando en esta crisis profunda que está viviéndose en el sistema partidario, en las incapacidades que han tenido de apertura hacia los nuevos tiempos, hacia las nuevas sociedades y hacia lo que viene hacia adelante. Y esto obviamente pues ha detonado insuficiencias que vemos constantemente en las decisiones que se toman en la política y también se ha venido trabajando en el diseño de un conjunto de instituciones políticas y procesos que desde la sociedad vayan complementando esos vacíos que han venido dejando los partidos y sus dirigencias. Y hemos venido trabajando en el desarrollo también de liderazgos y de candidatos para todos los partidos, de todas las corrientes, porque el problema no está en los partidos, el problema está en la falta de preparación de los individuos que dirigen los institutos políticos. Y bueno, es así como hago lo más breve que puede hacerse en una introducción del ingeniero Roberto Wong, que es un hombre que ha tenido una vasta experiencia y muy enriquecedora, y hoy lo tenemos por acá. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Gracias. Vamos a conducirnos el día de hoy en una sesión donde yo me voy a asumir como una especie de consultor político de todos ustedes. ¿Sí? Entonces, me voy a tratar de poner en el lugar en el que se encuentran ustedes para ir resolviendo el tipo de dudas que estimo que tienen. Como una consultoría política general, que es lo que voy a intentar hacer, entonces les voy a pedir que me hagan el favor de interrumpirme, porque no voy a hacer una sesión doctoral. Lo que quiero es platicar con ustedes. Y entonces
ir respondiendo a lo que más les preocupe. Tengo una estructura para la sesión, pero me voy a acomodar a lo que ustedes vayan teniendo de preocupación. Y yo les voy a pedir que hagan las más preguntas que se puedan. Sí, por favor, ¿no? Porque si no, entonces no logramos el objetivo. La primera parte, voy a hacer un encuadre de el temario de la reunión del curso propedéutico. ¿Por qué así? ¿Por qué estos temas? Porque probablemente varios de ustedes se han preguntado por qué nos trajeron a estos temas. Entonces voy a tratar, mediante un encuadre, de acomodar los temas. Después de eso, voy a tratar de explicar por qué la estrategia es tan importante en una campaña y que son relevantes en este momento y que ustedes les van a ayudar a comprender precisamente la trascendencia de la estrategia. Porque hablamos mucho de estrategia, pero ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Es un concepto muy abstracto que dice mucho o no dice nada, pero hay que aterrizar, ¿no? Entonces, el tema de la estrategia es muy importante. Como estamos basando la estrategia, que ahorita lo voy a desplegar, en la ciudadanía, entonces hay que ver qué es la ciudadanía, cómo la tipificamos, cómo la segmentamos, porque ustedes son candidatos ciudadanos y además van a buscar el voto de los ciudadanos, ¿no? Eso es muy importante y vamos a ver entonces qué implica en esta circunstancia. Y finalmente, este concepto de estrategia, pasando por la ciudadanía, ¿cómo se va a aterrizar en algunas acciones diferenciadoras que les van a dar, pienso, ya Ana Teresa se encargará de complementarlo, les van a dar las ventajas competitivas? ¿Sí? Y entonces vamos por ahí. Primer tema. A ver, nos planteamos nosotros que pudiéramos tener 11 sesiones, más o menos 33 horas, y respondiendo a una petición de ustedes. Debo decirles que tienen razón, o sea, no estoy criticando, pero es que ustedes nos hicieron saber que irnos al curso completo era demasiado rápido en la condición en la cual ustedes se encuentran, porque están en medio de una enorme incertidumbre y los entiendo, ¿no? Yo estaría igual. No saben qué es cierto, qué no es cierto, a dónde me van a llevar estos que vienen por acá, yo no los conozco, no son abogados, a qué hora se metieron, hay un instituto de política y gobernanza, pero esos de dónde vienen, dicen que fueron autoridades electorales, pero eso qué quiere decir, etcétera, etcétera. Deben haber todo. Entonces, a ver, cuando me dicen acerca de la posibilidad de que hagamos este propedéutico muy económico, que es casi casi de marketing, se lo digo. Bueno, pues ok, empecemos por ahí. Y entonces, las primeras dos sesiones, que son las que se realizaron el lunes, le pido a el licenciado Arturo Núñez que a su vez encuadre en el sistema electoral, porque no es su materia, principalmente, aun cuando luego ya me di cuenta que algunos han pasado también por el Tribunal Electoral, etcétera, pero no es esencialmente su materia. Entonces, cuando alguien me dijo, oye, es mucha historia, sí, pero la tienen que tomar. ¿Por qué? Porque si no, no van a entender cómo es que andamos metidos en esto, cómo llegamos hasta acá, ¿sí? Y lo más importante es que si no entendemos cómo llegamos hasta acá, es hacia dónde vamos. ¿Sí? El entender la historia me permite pronosticar el futuro. Y creo que Arturo nos ayudó en eso. Evidentemente, en 1 hora y media no se puede ver toda la historia político-electoral del país y el desarrollo de las instituciones, pero es que en el propedéutico se trataba esencialmente de crear inquietudes. Ya habrá momento hacia adelante para que ustedes se profesionalicen, si lo desean, en el tema político electoral, que probablemente lo van a hacer, porque es un tema muy interesante.
Bien. Y luego le pedí a Ignacio Madrazo que me hiciera el favor de ayudarme a llevarlos de la mano por un proceso de cambio que tienen que realizar. Es un proceso de cambio en donde deben de dejar de pensar en que su eje y objeto es solo el derecho para empezar a plantearse un conjunto de conceptos, de esquemas, de informaciones, de análisis de cara a la sociedad. Porque ustedes van a empezar a tener que entender temas que no les eran importantes en todo su desarrollo profesional, ya sea de 25 años, de 30 años, de 20 años, de 15 años, no estaba en su agenda. Entonces, ¿cómo es que se van a mover? Y un poco lo que yo quise es, como en los toros, ya mueve el capote, Ana, ayudar a que Nacho te los ponga en suerte para que tú puedas hacer la faena pasado mañana. ¿Ok? Entonces se trataba de eso, de poner un conjunto de conceptos sobre la mesa. Luego vino la sesión del día de ayer. Lo que yo quería, sí, ya sé que ustedes pueden leer los artículos, sí, obviamente, pues tienen todo el oficio, toda la vida, pero lo que yo quería es que empezaran a visualizar que van a tener que respaldarse probablemente en expertos electorales, porque la materia se los va a demandar y porque ustedes no van a poder ser al mismo tiempo el candidato, el coordinador de campaña, el consultor político, el que lleve el contencioso, sino van a tener que pensar en delegar algunas de estas cosas. Por eso lo puse. Luego pensé en que esta sesión tenía que abocarse a algo que es el corazón del tema, es la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Lo vamos a ver ahorita, lo voy a comentar, porque de ahí se desprende todo. Si hay estrategia, la campaña puede ganarse. Si no hay estrategia, por más que le metan, la campaña se va a perder, ¿no? Ese es central en el tema. Y eso es algo que ustedes no manejan. Vaya, ¿y por qué lo digo que no lo manejan? Porque estoy viendo cómo los partidos están desapareciendo por falta de estrategia. Sí, ni los políticos más completos, los presidentes de los partidos, los consejos políticos de los partidos están entendiendo lo que les está pasando y no están logrando encontrar una posición diferenciadora. Entonces, de ahí vamos, de esa estrategia, lo que viene enseguida es algunas acciones, como por ejemplo, algo que está en la mesa de reflexión para ustedes, ahorita vamos a ver por qué es tan importante, que es un comité de acción ciudadana como instrumento articulador del trabajo de todos ustedes. ¿Para qué? Porque en ausencia de partidos, pensemos en algo que los agrupe, que los articule y que les ayude a construir una marca, porque la necesitamos. De lo contrario, aparecen como figuras dispersas en el territorio. Ok. Luego viene Ana Teresa con la construcción de las candidaturas, va a explicarles, tampoco es mucho tiempo lo que le dimos, pero es lo que hay. Ok, entonces con eso vamos. Y con eso completamos esta primera semana introductoria, diría. La próxima semana vamos a abrir con qué es una campaña electoral, o sea, el calendario de actividades que hay que desplegar en una campaña, el concepto central que pensamos que hay que construir para acompañar la campaña de ustedes, que es el nuevo Poder Judicial, lo que entendamos o entiendan ustedes por eso, cómo vamos a subir a la sociedad, no solo al pueblo, también a la sociedad, a esto, porque no todos somos pueblo, ¿sí? Entonces, aquí alguien le va... Una, es, sí, sí, hay una diferencia entre pueblo y sociedad. El pueblo en gran medida es una categoría ideológica, claro, ¿sí? Y la sociedad somos todos. Entonces, ¿cómo vamos a subir a la participación de la sociedad y la ciudadanía a estos procesos democráticos? ¿Cómo nos comunicamos en el mundo de hoy a partir del conjunto de instrumentos, perdón, no moví
cómo nos comunicamos en el mundo de hoy a partir de estos instrumentos que implican una variación tecnológica impresionante, o sea, solo equivalente a la aparición de la imprenta en la Edad Media y que transformó toda la sociedad hacia la era moderna y probablemente mucho más rápido hoy, no probablemente, mucho más rápido hoy que las transformaciones que se realizaron para salir de la Edad Media en la sociedad de entonces a velocidades de cambio exponencial. Y finalmente es cómo vamos a ir pulsando a la opinión pública para ver qué tanto estamos logrando incidir, porque hoy, dependiendo de la capacidad para que tengamos para hacer comunicación, podemos o no llegar a incidir en la opinión pública. Y para la siguiente semana, una sola sesión que consiste en evaluar todo esto y construir desde esa evaluación los pasos subsiguientes. O sea, a dónde queremos llegar como resultado de este ejercicio de propiedad. Pregunto, ¿hay comentarios? ¿Hay preguntas? Decía, a ver, aquí le pedí yo a Marta que me haga el favor de estar pendiente de la computadora para ver quién levanta la mano y le voy a pedir a su vez a Gaby, que es la promotora y activista más eficiente que tenemos, que lleve el pulso del chat. Y entonces yo voy reaccionando a los diferentes comentarios que me quieran hacer. De esto que acabo de comentarles, ¿hay dudas? Gracias, gracias Perdón, en el chat hay un comentario. Vienen. Dice que si entonces conoce a Mario Luis Fuentes Alcalá. Sí, sí lo conozco muy bien. Desde debut. Mario Luis Fuentes estuvo en el equipo de Ernesto Zedillo. Fue una de las figuras importantes y es uno de los hombres valiosos de México. Si yo tuviera que ir por alguien a quien le pidiese apoyo para hacer el desarrollo, el diseño de políticas social, sin duda buscaría a Mario Luis Fuentes. Hay algo que yo digo, y aprovecho el comentario que hacen Gaby, para irles contando partes de mi historia que no aparecieron en el comentario que hizo Marta. Cuando yo le hablé por teléfono a Ana Teresa, le dije, oye, soy Roberto Wong, este, eh, y le di como tarjeta de presentación, yo soy una gente que tiene 50 años en la política, ¿sí? Todos los que andan en política me conocen, todos saben qué clase de cucaracha soy, pero yo también sé qué clase de cucarachas son ellos, todos, porque un común denominador de casi todos es que vienen del PRI. O sea, nos conocimos de jóvenes y entonces nos hemos acompañado a lo largo de todo el tiempo. Y el común denominador de todos los que andamos en política es lo que tenemos de priista y lo que tenemos de ambiciones. Esos son comunes denominadores de la clase política. No nos homogeneiza el tema del talento, porque a veces solo es ambición, ¿sí? No hay talento. Y en el caso particular del comentario que me hacen de Mario Luis es uno de los hombres talentosos del sistema político mexicano. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? ¿No? No, nada. Bueno, ok, a ver, vamos al número 2. Decía que el tema de la estrategia, que es con el que vamos a arrancar el día de hoy, es muy, muy importante. La vida me ha enseñado cuáles han sido las grandes estrategias de la política mexicana. Yo me formé en la estrategia que consistía en llevar a la gente a votar. Esa era la única estrategia. No había más. ¿Y por qué? Porque era un régimen de partido único.
o casi único. Entonces, si llevábamos a la gente a votar, ya sabíamos por quién iba a votar, ¿no? ¿Y por qué los partidos pequeños no tenían condiciones de competitividad? Porque decíamos que no llegaban afuera de donde, llegaban hasta donde llegaba el pavimento. Afuera del pavimento ya no llegaban. Y entonces, el único partido hegemónico, como se comentaba, creo que por parte de Arturo, que tenía la presencia y la cobertura territorial nacional, pues era el PRI, ¿ok? Pero además porque el PRI había desarrollado capacidades que los demás no tenían. El PRI se había asumido, a su vez, como organizador de la sociedad. Sí, no solamente era una franquicia de acceso al poder, era un organizador de la sociedad. ¿Y qué más? Y representaba causas de la sociedad bajo una estructura de organización corporativa, porque era lo que era vigente en aquellos años. O sea, hoy juzgamos desde la perspectiva del mundo de hoy, pero así no era el siglo XX. El siglo XX fue el siglo de la era industrial. Y la era industrial fue una era de esquemas de organización industrial. O sea, de 1 a 5 se delegaba, de 1 a 5, de 1 a 5, y así se montaban las estructuras de organización. Por eso eran corporativas. Entonces, el PRI era el partido que podía, por estar vinculado al gobierno, de estar en condiciones de poder montar esa estructura corporativa. Simple, ¿sí? De elemental análisis. Y el PRI lo que adicionalmente hizo fue que las causas las organizó por sectores. El sector popular, el sector obrero, porque estábamos en la era industrial, el sector campesino, porque de ahí veníamos. Lo que no alcanzaron a dibujar muy bien, y por eso tenía una gran confusión, era el sector popular. Debería haberse llamado probablemente de clases medias, pero no le dio para eso. No, era sector popular. ¿Y por qué? Porque las clases medias, en la medida que fueron creciendo en el país, fueron las contestatarias. En la medida que la gente se educa y critica y propone y demanda y todo eso se convierte en contestataria. Y el PRI no necesitaba esos grupos para llevarlos a votar. Nada más quería acomodarlos en la urna y que votaran casi automáticamente. Entonces, le cedió las clases medias al PAN, ¿sí? Y por eso creció el PAN. Esto es, en la medida que evolucionó la sociedad mexicana a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, principalmente, creció el PAN, porque crecieron las zonas urbanas, crecieron las clases medias, y por lo tanto creció error estratégico importantísimo del PRI, creció el talento en el PAN, ¿no? Y entonces empezó a darse el contraste entre quienes tenían una posición de innovación y quienes no la tenían, quienes iban por la conservación. Entonces decían que el PRI era partido revolucionario, en realidad era el partido conservador, sí, porque la parte crítica, creativa, estaba en el otro lado, en donde se había agrupado el talento. Parte de eso será estratégico en esta conversación que tenemos, ¿ok? Entonces, la estrategia, pues, del PRI, en su evolución, hasta llegar al año 2000, en donde pierde el poder, es llevar a la gente a votar. Acríticamente, llévalos a votar y van a votar por el PRI. Y en el 2000 ya no se da, ¿sí? Sí, pero no se da en el 2000, y si el PRI hubiera ganado en el 2000, se da en el 2006, porque el modelo estaba agotado, ¿sí? Ese modelo acrítico de participación de la sociedad estaba ya agotado. Entonces, aparece el PAN como opción, porque es una sociedad ya de clases medias, mayoritarias, y porque hay algunas otras cosas adicionales que son complementarias y que ustedes la tienen que ver para el diseño de esta estrategia. Es
la aparición de la radio y la televisión en la política. La radio y la televisión en la política aparecen por primera vez la televisión, la radio antes, pero la televisión, porque si no, Ana me va a corregir, la televisión aparece en el 60, con el famoso debate entre Nixon y Kennedy, ¿no? Es la entrada de la televisión a la política. Y el PRI no sabía usar en el año 2000 la televisión. Fíjense el retraso, estamos hablando de 40 años de retraso. En gran medida Fox gana, porque Fox, viniendo de la coca, sí sabía usarla, ¿sí? Sabía usar el marketing. Y entonces, la competencia fue entre dos modelos. El modelo que empuja a la urna y a ver cómo va a votar a la gente, o el modelo que convence por la vía de la utilización de los medios de comunicación. Ahí hay ya dos estrategias. Una moderna, tecnológica, mediática, y la otra que sigue usando los grandes eventos, los grandes mítines, los grandes acarreos para convencer a la gente. Porque las campañas eran para legitimar las decisiones ya tomadas. No era en realidad para que votaran, era para que conocieran por el que iban a votar. Así era. Entonces, hoy cuando nosotros hacemos extralógicamente evaluaciones de la historia, tenemos que considerar el mundo que en aquel momento estaba existiendo. ¿Ok? Bueno, viene el periodo 2000, 2006, 2006, 2012, y luego nuevamente el PRI, 2012, 2018, Peña, pero en realidad es un periodo con muy poca definición, porque está en realidad un proceso de transición. Y luego viene la campaña de Morena, donde hay una estrategia diferente. ¿Cuál es la estrategia en ese momento? Primero, o sea, a ver, yo puedo cuestionar el rol de Andrés Manuel López Obrador como gobernante en términos de resultados, pero como estratega político es genial. ¿Sí? Es genial. A ver, ¿y cómo es eso? Resulta que desde el mismo nombre del partido se llama Morena. O sea, a ver, ¿qué hizo Andrés Manuel para la estrategia? Diagnosticó. Si nosotros no diagnosticamos, no vamos a poder construir estrategia. Aprendamos. El PRI tenía una estrategia de movilización porque estábamos en una sociedad muy poco informada y sin comunicación. Entonces se trataba nada más de acomodarlos a la urna. Después vino la comunicación en los medios tradicionales, hoy llamados radio y televisión. Había que usar esos medios. Después lo que vino fue un cambio, una evolución y un talento sin duda político que tiene Andrés Manuel para diagnosticar qué cosa. Uno, la religiosidad de la sociedad, importantísimo. Y segundo, que los partidos no estaban representando a la sociedad. Había un vacío de representación. Y él, que andaba en los pueblos y andaba en los mítines, se fue dando cuenta que el conjunto de sistemas a través de los cuales PRI y PAN, desde la Secretaría de Desarrollo Social, trataban a la población, no eran suficientes para representarlos. Sí, eran programas burocráticos, sin coberturas totales, que en realidad no modificaban, ¿sí?, el estado de cosas de la población y la sociedad que estaba inconforme. Entonces, construye, ¿sí?, desde el PRD, construye Morena, con mucho mayor libertad, no ideológica, no un planteamiento ideológico, con mucho mayor libertad para colocar su impronta. Entonces, el nombre del partido, ¿sí?, apela a la religiosidad, no podemos desconocer. Segundo tema de la estrategia, apela al pueblo. Lo que quiere entender
O sea, son los grupos populares, que son los mayoritarios, ¿no? Entonces, hay una apelación en su estrategia al pueblo. Tercero, apela a que cuando sea gobierno va a quitar la corrupción, lo que él llama corrupción, y se lo va a distribuir a la sociedad en esquemas de carácter clientelar, evidentemente, ¿sí? Y entonces construye un modelo de lealtades políticamente estratégicas, ¿sí? Muy, muy importantes, porque empieza, en lugar de irse por el lado de construir programas, reparte dinero y que cada quien resuelva. Pero todo aquel que recibe recursos tiene la posibilidad de priorizar de acuerdo a sus intereses. Y entonces, cada uno de los programas sociales que ejecuta desde el gobierno es un programa social que tiene una repercusión sin duda electoral. Ah, entonces se vale hacer eso, pues si no está prohibido, está permitido. Entonces sí, sí se vale. Y sí, sí lo hizo. Entonces, programa social igual a distribución de recursos, igual, alguien diría, a compra de voto. ¿Está bien? Entonces, avanzó en eso y se constituyeron grandes clientelas. Yo fui alguien que siguió a Andrés Manuel en todas las mañaneras de los 6 años y fui viendo cómo él iba evolucionando en la construcción de sus propias metas políticas. Hubo un momento en que un programa, 2 programas, 3 programas, hasta que se le volvió obsesión llegar a 21 millones de hogares, porque 21 millones de hogares equivalen al 66% de los 32 millones de hogares del país. Y él quería, si llegar a 21 millones de hogares, porque eso le garantizaba la presencia en el 66% de los lugares electorales del país, de las viviendas donde se construye el acuerdo de las familias para el voto. Ese era, y para eso tenía que ponerle el nombre que debiera de tener cada uno de los programas. Y por eso yo digo que él es, como estratega político, es muy bueno. Ahora, como gestor de gobierno es pésimo, ¿eh? Porque ni el aeropuerto, ni la refinería, ni el tren, ni nada funciona. Bueno, ni el poder judicial, a quien tiraron, pero para el cual no tuvieron una estrategia hacia adelante. Pero ahorita me voy a ir por ahí. Entonces, él hizo una vinculación, ¿sí? En su estrategia política. Lo que enseguida hizo fue acomodar el gobierno para que respondiera a la estrategia. Por eso aparecieron los siervos de la nación, como los vehículos a través de los cuales, sin el partido y sí desde el gobierno, iba a ser el amarre del respaldo de la población beneficiaria. ¿Sí? Entonces, eso es importante, muy importante para el entendimiento de la estrategia. Luego, si vamos siguiéndolo hacia adelante, había que preparar la sucesión y había unos tiempos legales. Entonces, inventaron fuera de norma, nuevamente, lo que no está prohibido, está permitido, los coordinadores de la 4T y arrancaron 1 año y medio antes del periodo formal las campañas, ¿sí? Tanto a nivel federal, presidencia de la República, como a nivel estatal, gobernaturas y hasta a nivel municipal. Y fueron postulando para coordinadores de la 4T a los que iban a ser los candidatos, las famosas corcholatas en el caso de la presidencia de la República. Y como eran fuera de campaña, no tenía facultades reguladoras el IFE. Entonces, con recursos provenientes de quién sabe dónde, ¿sí? se hicieron las campañas federales y locales que dieron el posicionamiento y prácticamente pusieron la plataforma de lanzamiento de lo que sería la campaña la campaña presidencial del 2000, que a su vez arrastró a todas las campañas, es decir, en el junio del 24. Ok. Entonces,
Esa es les estoy dando los trazos de una estrategia muy buena, muy eficiente, con un conductor estratega, ¿sí? Que es muy importante, porque por ahí vamos a tener que movernos nosotros para la definición de la estrategia de ustedes, ¿ok? Y eso finalmente se acabó materializando a través del partido Morena o de la 4T, si queremos sumarle a toda la coalición de partidos que armaron y llegar al resultado a que llegó en la elección federal de 35 millones de votos. Lo demás lo acomodaron como pudieron para tener la mayoría calificada en las dos cámaras y poder hacer todas las reformas constitucionales, etcétera, a las que llevaron y donde pasaron por arriba del Poder Judicial. Ok. Ante eso, ¿qué vamos a hacer en la estrategia del Poder Judicial? Dinero no tienen. O sea, no podemos pensar en una estrategia del tipo de la de Morena. Dinero no hay. Pero además, no les dejaron la posibilidad de trabajar con partidos. Entonces, los dispersaron. ¿Sí? Y si los dispersaron es para que pudieran ser vulnerables en la competencia. Ustedes me podrían decir, oye Roberto, me podrían preguntar si alguien levanta la mano, oye, ¿eso fue intencional o es una perversión? Pues no sé, puede ser una perversión intencional, dice Ana. Sí, es que los dejaron sueltos. Entonces, al quedar sueltos como candidatos y no tener margen de maniobra ni capacidad de captación de fondos, entonces lo dejaron en una posición muy vulnerable, muy vulnerable. Bueno, eso es lo que tenemos, con eso vamos a jugar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en la estrategia de ustedes? Uno, unidad. ¿Sí? Ustedes representan un poder con una enorme experiencia. Es un error estratégico estarse peleando. ¿Sí? Tienen que ir en unidad, porque ustedes representan el valor de la experiencia del Poder Judicial. Y contra todo lo que digan, todavía no les ha probado nada. Todas son declaraciones políticas que no tienen ningún sustento. Entonces, ustedes tienen en unidad que reivindicar su valor y por esa vía tenemos que movernos. ¿Sí? Ustedes tienen que salir a defender el Poder Judicial. Es una línea estratégica. Alexander, A ver. adelante, Alexander. Buenas tardes. Doctor, yo tengo casualmente 4 de mis empleados, por así decirlo, 2 de mis secretarios, 2 de mis actuarios van contendiendo por mi mismo juzgado. Entonces yo luego pareciera broma, pero digo, no les queda bien un acuerdo ni una certificación y van por el mismo puesto, pero me queda claro que aquí ya entra un tema de conflicto de intereses. Y digo esto, ¿por qué? Porque al final del día pasan los acuerdos mal hechos, yo tengo que estarlos revisando, tengo que estar corrige, corrige, corrige. Si ahorita que todavía no estamos en campaña, ya estamos con estos problemas, imagínese cuando vengamos a los temas ya fuertes de campaña, ahora usted dice, necesitamos unidad, y yo volteo y digo, pues la unidad desde aquí parece que ya está fracturada porque no cuento con mi equipo ni siquiera para apoyarme. ¿Por qué? Porque a la vez se empiezan a marcar ese tipo de diferencias. Ahora, uno de estas personas que le digo que va para candidato, pues fue de los primeros revoltosos que anduvo en el paro de labores y que, por ejemplo, mañana hay paro de labores aquí en Toluca. Y digo, pues espérame, yo ni siquiera quiero paro. O sea, ya entramos con ese tipo de conflictos que uno se empieza a enfrentar. Entonces no sé cómo poder tratar de solventar esto o cómo hacer frente, porque me queda claro que yo puedo empezar a guardar sus correcciones y todo el tipo pues vamos, todas las anomalías que pasan en sus mismos acuerdos para efectos de evidenciar si el día de mañana, oye, pues mira cómo no está preparado él para ser juez, por así decirlo. ¿Qué opina? El portarse así no te da votos. ¿Sí?
Entonces, tú tienes una ventaja en este momento. Estás empezando a entender cómo se consiguen los votos. Nosotros, en el Instituto de Política y Gobernanza, decidimos ir primero con ustedes para integrar una planilla nacional, porque pensamos que ustedes son los que tienen el derecho primero. Lamentablemente, están divididos. Por eso pongo en primer lugar la unidad. Primero es la unidad entre los juzgadores en activo.